Buenas, profesor. Hoy voy a hablar sobre 3 temas de matemáticas discretas que son las biyecciones, teorema del binomio de Newton y sucesiones. Vamos a empezar primero con el principio de biyección. El principio de biyección se refiere a dos conjuntos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ser inyectiva y a la vez sobreyectiva. Por ejemplo, está el primer conjunto de la inyectiva, que tiene que tener más un conjunto de más salidas, por ejemplo A, B, C, y solamente puede tener dos conjuntos de llegada. Y por ejemplo las sobreyectivas pues es totalmente lo contrario. Como podemos ver ahí en el ejemplo, son más llegadas, o más bien elementos del 1, 2 y 3 y 4, y son del otro conjunto A, B y C. Eso quiere decir que hay más conjuntos en el lado de entrada, por así decirlo, y hay menos conjuntos en el lado de las salidas. Y así es como obtenemos la biyectiva. Ahora sí vienen nuestros ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de matemáticas es sobre los estudiantes. Por ejemplo, todos los estudiantes estaban sentados, nadie estaba de pie, ningún estudiante estaba sentado en más de un asiento. Cada asiento estaba ocupado, no había asientos vacíos, ningún asiento estaba ocupado por más de un estudiante. Y lo podemos ver reflejado en el conjunto X y Y. 1 con D, que podría ser el estudiante 1 con la silla D, el estudiante 2 con la silla B y así. Por ejemplo, el ejemplo de programación a la hora de hacer un videojuego podría tomarse como que efectivamente tenemos el conjunto o la carpeta public, y dentro de ese conjunto, que es totalmente diferente, tenemos la carpeta juego. O sea, es el conjunto X y Y, o en su defecto tenemos la carpeta juego, y en esa carpeta juego tenemos más carpetas donde tenemos las imágenes, la animación y efectivamente las gráficas. Así que la carpeta juego vendría siendo X y las demás carpetas serían Y. Otro ejemplo de la animación podría ser frame por frame, que quiero decir que efectivamente con anterioridad en las animaciones antiguas, como por ejemplo Disney, los frames se hacían hoja por hoja. O sea, primero un movimiento y después en otra hoja otro movimiento. Pero a la hora de hacer la animación, todo eso se conjugaba en uno solo. O sea, X y Y. Ahora vayamos con el teorema de binomio de Newton. Aquí dice que desarrollamos X más Y igual a sobre la potencia de 2, pero prohibiendo cambiar el orden de los X y de los Y, es decir, sin derecho a la regla de conmutación. Por ejemplo, n igual a 2 obtenemos y hacemos efectivamente el ejercicio, que es X más Y por la potencia de 2, y hacemos efectivamente X más Y por X más Y es igual a X, y otra vez lo mismo, pero ahora nos va a dar como resultado Y. El teorema del binomio de Newton, de hecho, lo que hace es que tenemos, por ejemplo, un conjunto, o sea, tenemos dos conjuntos, dos funciones. Como en este caso era potenciado 2, pues se tiene que multiplicar X más Y por X más Y para que nos dé X, y así también, pero con la Y. Para que eso después sean dos elementos, por ejemplo, o sea, como nos está pidiendo que solamente son potencia de 2, nada más tenemos dos elementos, o sea, XX más XY, YX más YY. O sea, no se pueden repetir esos elementos, por así decirlo. Si no me quedé, o más bien no me expliqué muy bien, podemos ver efectivamente los ejemplos. Por ejemplo, en las matemáticas tenemos X menos Y sobre la potencia de 6. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente vamos a tener 6 elementos. Como lo podemos ver,
X, tenemos 6X en el principio y después en el siguiente tenemos 5X y Y así sucesivamente sin repetir ningún elemento. Y también lo podemos ver en el ejemplo de abajo, que es X más Y con la potencia de 5. Y efectivamente volvemos a hacer lo mismo, son 5 elementos, o sea 5X, o pueden ser 3X, 2Y. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo de programación a la hora de hacer un videojuego, esto se ve en las funciones de complementos, que efectivamente es totalmente lo mismo, que tenemos altura, tenemos anchura, tenemos color, XY y el type. Eso quiere decir que vamos a tener, como lo podemos ver en el core, en el width, height, speed X, speed Y, por así decirlo, se repiten, pero no es totalmente lo mismo. Tenemos X y Y, que podría ser efectivamente velocidad X y velocidad Y. O sea, tenemos varios conjuntos, pero siguen siendo X y Y. O también lo podemos ver en la animación, pero en este caso quise poner un ejemplo en animación 3D en el Blender. A la hora de modelar un personaje desde cero, tenemos las constancias X y Y, efectivamente para localización o también para ¿cómo se podría decir? Las texturas del personaje. O sea, al final de cuentas es X y Y, pero no es lo mismo. Ahora sí que no se vuelve a repetir eso. Ahora vamos con las sucesiones. Pues en sí, en el análisis matemático y en álgebra, una sucesión es una secuencia de números u otros objetos matemáticos relacionados entre sí, en la que se tiene en cuenta la posición relativa de cada número respecto al anterior. Son números constantes, por así decirlo, primer término, segundo término, como lo podemos ver ahí en el ejemplo. Ahora, tomando en cuenta los ejemplos, en el término de la animación podríamos decir que una sucesión podrían ser incluso el storyboard, porque efectivamente primero tenemos un primer plano que nos muestra la escena y después pasamos a un segundo plano donde nos muestra qué es lo que va a hacer el personaje a continuación y así sucesivamente. O en programación podemos ver efectivamente las constantes Y y X, que siempre se van a estar repitiendo en el suelo, impulso, gravedad y tiempo absoluto, tiempo de obstáculo, todo eso. Animación básica en Blender parte 4. Y por ejemplo, ahorita le voy a poner más o menos un video donde nos explica más o menos también sobre la animación en 3D en Blender y el por qué también es una sucesión. ¿Cómo hacer para poder cambiar nuestra? Seleccionamos la tecla I, seleccionamos Location. De esta manera ya tendríamos recordada nuestra posición. Vamos a llegar al frame número 15 o el que ustedes decidan, pero que sea intermedio. Vamos a apretar la tecla G, Z, 6. De esta manera lo estaríamos subiendo 6 metros sobre la base. Vamos a apretar la tecla I nuevamente y vamos a apretar Location. Para poder hacer el último keyframe, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro primer keyframe, apretamos Shift D para duplicarlo y lo dejamos en el frame número 30. De esta manera, si nos vamos al frame 30 ya estaría listo. Entonces si le damos play ya tendríamos nuestra primera. Como pudo ver, efectivamente fueron keyframes que se puso desde el 0 y después se puso en el 15 y por último en el 30, haciendo un movimiento constante, pero también llevó una sucesión del 0 al 15 y del 15 al 30. Y pues, sin más que decir, muchas gracias por su atención y espero vernos en clase muy pronto.